Esto es Prepara el Camino al Señor con Armando La Voz. Prepara el Camino es una presentación de La Voz que Clama. Si alguno pecare es el título de la conferencia que presento en el día de hoy y está basada en las palabras bíblicas de Primera de Juan 2:1. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hemos recibido en más de una ocasión algún comentario de un querido oyente que está enfrentando una grande dificultad, y siempre las expresiones son parecidas, de que en un tiempo sirvieron al Señor en el poder de la santidad, pero que en este momento se sienten totalmente alejados de Dios y que no hay forma de poder sentir esa paz que antes disfrutaban. Esto le sucedió incluso al hombre conforme el corazón de Dios, al dulce cantor de Israel. Él sintió que sus huesos estaban siendo quebrados porque la mano del Señor se había agravado de él todo el tiempo. Pero él dijo: mi pecado te declararé, oh Dios. Además, en el Salmo 51 declara: ten piedad de mí, oh Dios, conforme la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Y luego él, teniendo todos los medios para presentar ofrendas como era costumbre en aquel entonces, él dice: porque no quieres sacrificios que yo los daría, porque al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Por lo tanto, hay que seguir la recomendación del apóstol Juan que dice: estas cosas les escribo para que no pequen. Pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Por qué hay que acudir al Señor de gloria en medio de esas situaciones cuando usted se siente alejado de Dios? Hay que acudir al Señor primeramente porque Él tiene el poder para perdonar. En una ocasión, algunas personas que tenían un amigo que estaba minusválido oyen de la fama del Señor Jesucristo, y ellos hacen un esfuerzo, y en una camilla, cuando vieron que toda la casa donde el Señor Jesucristo estaba enseñando acerca de las normas del reino, vieron que estaba abarrotado todo aquel lugar y que no había manera de poder entrar al sitio donde el Señor estaba enseñando la palabra de Dios. Por lo tanto, se les ocurrió una idea, un poco difícil por cierto, pero tenían fe y creían que el Señor podía restaurar el cuerpo de su amigo. Por lo tanto, subieron por el techo y abrieron un orificio. Y después de eso descolgaron en una camilla a aquel hombre que no podía valerse por sí mismo. La Biblia dice que el Señor, viendo la fe de ellos, dijo a aquel hombre que estaba en aquella situación precaria: hijo, tus pecados te son perdonados. Por supuesto que aquella gente que jamás reconoció al Señor como el enviado de Dios para traer eterna salvación, comenzaron a murmurar y a cavilar en sus corazones. El Señor Jesucristo, que por el Espíritu Santo conocía todas las cosas, dijo estas palabras: ¿qué es más fácil decir a este hombre: tus pecados te son perdonados, o levántate, toma tu lecho y vete a tu casa? Pues para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecado, dijo al hombre minusválido: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Inmediatamente aquel hombre se incorporó y fue restaurado. Todo esto porque el Señor tiene poder para perdonar pecados. Por lo tanto, usted debe de entender esa declaración del apóstol que dice: abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero además de eso, hay que entender que hay que acudir a nuestro bendito Salvador Jesucristo para perdón de pecado, porque Él tiene el deseo también de restaurar a aquel que se ha caído. Él no deja a la persona en ese estado precario. De hecho, Él vino a buscar y a salvar todo lo que se había perdido. Cuando una persona se siente totalmente alejado de Dios, debe de entender que el deseo de Dios es restaurar las vidas. Solo piense, por ejemplo, cuando en una ocasión
el Señor de Gloria había traído una enseñanza amplia, que por cierto los teólogos le han denominado al capítulo 5, 6 y 7 de San Mateo como la regla de oro, donde el Señor enseña todas las normas para vivir una vida de victoria. La Biblia declara que cuando el Señor terminó de hablar aquellas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque le enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero también declara que cuando él descendió del monte, la gente le seguía. Y de pronto encontró a una persona que estaba totalmente dañada su piel, todo su cuerpo, su carne, destruida por una lepra. Y aquellas personas estaban excluidos de la sociedad. Por lo tanto, al ver al Señor y había escuchado su fama, le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y el Señor extendió su mano y tocó aquella carne descompuesta y le dijo: si quiero, sé limpio. Y al instante la lepra desapareció. Como usted puede notar, el deseo del Señor es restaurar las vidas. Si usted se siente afectado por la lepra del pecado, vuelva al Señor, que Él tiene el deseo de que usted vuelva a gozar de esa plena libertad. No piense usted que el Señor jamás le va a recibir, porque para eso fue que vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Pero también podemos decirle con toda claridad que esa restauración que el Señor quiere llevar a cabo en la vida de las personas, simple y sencillamente es porque Él es bueno. Y en esa bondad Él se duele del estado precario en que los seres humanos caen cuando son víctimas del pecado. Con razón el apóstol Pablo le dice a los hermanos de Galacia: si alguno es sorprendido en una falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Es la problemática de la mayoría de los creyentes, que cuando se sienten en un estado saludable espiritualmente y ven a una persona que ha sido golpeada por ese mal llamado pecado, inmediatamente lo quieren excluir, olvidando en ese momento que ellos también fueron víctimas de ese mal. Porque la Biblia dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por eso, desde esta plataforma de La Voz que Clama, nosotros queremos enviar un mensaje a todos nuestros queridos oyentes que han sido afectados por ese mal. Recuerden ustedes las palabras del apóstol que nos ha escrito este gran mensaje de restauración. Si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el Hijo, porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Es allí donde nosotros debemos de tener esa plena certeza de que el Señor tiene el deseo de restaurar todos aquellos que han sido afectados por ese mal. Pero también podemos decirle que si alguno hubiese pecado, hay que recordar que el Señor le puede restaurar porque Él tiene el medio para limpiarnos de toda esa contaminación. Es lo que dice la palabra de Dios, que cuando una persona se siente afectado, debe de recordar que la sangre de Jesucristo el Hijo nos limpia de todo pecado. Esto, por supuesto, hay que verlo desde esa interpretación correcta, porque esto está en presente continuativo. La sangre de Jesucristo el Hijo nos continúa limpiando de todo pecado. Por supuesto que no debe ser una excusa para que la persona lo tome como un juego de estar pecando contra Dios y luego venir a la fuente del perdón y de la limpieza. Eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Recuerde usted que el apóstol está diciendo: les estoy escribiendo este mensaje para que no pequen, pero si alguno hubiese caído en esa tentación y vencido por ese mal, hay que acudir al abogado intercesor para que de esa manera nos limpie de todo pecado por esa sangre preciosa que fue vertida en la cruz del Calvario. Pero para todas aquellas personas que piensan que pueden pecar voluntariamente, recuerde que cuando eso se hace ya no queda más remisión por los pecados, sino una horrenda expectación de hervor de fuego y de juicio que ha de devorar a los adversarios. También el apóstol Pablo declara que donde
donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y luego aclara que pues pecaremos para que abunde la gracia de ninguna manera. Por lo tanto, nosotros debemos de tener ese respeto hacia las cosas de Dios y no caer en semejante falta, de tener en poco el sacrificio expiatorio que Cristo efectuó en la cruenta cruz del Calvario. Simple y sencillamente, nosotros debemos de acercarnos con temor reverente, pero también con esa plena confianza que la palabra escrita nos beneficia, y por eso debemos de estar seguros que todo lo que el Hijo de Dios pagó no es para que nosotros abusemos de la gracia salvadora, sino para acudir en el momento que no tenemos a dónde ir, llegar con toda esa confianza, como dice el escritor a los Hebreos, que nos podemos acercar confiadamente ante el trono de la gracia para pedir el oportuno socorro, el pronto auxilio en las tribulaciones. Y el Señor Jesucristo dijo en una ocasión: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo les haré descansar. El que a mí viene, yo no le echo fuera. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Sé que toda aquella persona que en este momento ha sido víctima del engaño del diablo y que lo ha hecho pecar contra Dios, en este momento le está haciendo creer que usted ya no es merecedor de la gracia salvadora. Pero no crea la mentira del enemigo, crea la verdad de Dios. Y piense en la enseñanza que Cristo nos trajo a través del pródigo, que viéndose en la posilga de la miseria, dijo: cuántos jornaleros en la casa de mi Padre tienen abundancia de pan. Me levantaré e iré a mi Padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Inmediatamente que llegó, fue recibido por el Padre amoroso, porque éste fue movido a misericordia. Así que acuda a la fuente de perdón, porque nuestro Señor tiene poder para perdonar, tiene el deseo de restaurar y tiene el medio para limpiarnos de todo pecado. Hemos presentado Prepara el camino al Señor con Armando La Voz.